Les digo que ya como ya no lo había utilizado hace tiempo, pues ya se me pasó el hecho de grabar, pero bueno, a partir de este momento, pues ya está grabando. Bien, eh, para tratar de dar un contexto, me voy a referir a un mito de la mitología griega, donde se habla del mito de la caverna, donde a la humanidad se le tenía en una caverna y se le hacía pasar imágenes a través de sombras, y entonces la construcción de la realidad que tenía la humanidad en el sentido estricto eran solo aquellas imágenes que se le presentaban, hasta que algunos, algunos integrantes de la humanidad salen de la caverna y se dan cuenta que la realidad es otra. Yo creo que este fenómeno ha venido sucediendo a lo largo de la historia del conocimiento científico, porque bueno, nosotros tenemos una percepción de lo que es la realidad. Sin embargo, hay muchas cosas que se están descubriendo y que a veces los científicos, o más bien no los científicos, los contextos políticos, los contextos sociales, no permiten que toda esa información fluya. Y entonces muchos de nosotros estamos viviendo una realidad que no corresponde a lo que en realidad está sucediendo. Y bueno, sin meterme en tanto rollo sobre esto de la realidad, existe un libro que se llama Un curso de milagros, donde dice que todo lo que nosotros estamos percibiendo, pues no existe. O sea, no es una realidad. Eh, no quiero meterme en tanto rollo de esto porque finalmente las construcciones mentales, nuestro contexto de creencias, pues es lo que va a permitir que se vayan generando estas realidades en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Entonces, ahí quizás sería un punto a debatir y yo estaría en bastante desventaja, pues porque estoy rodeado de gente experta en ese rollo, ¿no? En la parte de la psique. ¿Cómo Sin se llamó el embargo, libro, Cachito? mándeme. ¿Cómo se llamó el libro? El que les mencioné, el error de Descartes. No, ahorita el de los, algo dijiste, algo de milagros, Ah, un curso de milagros. un curso de milagros, Sí, es un curso de milagros. Es donde un, dice que todo lo que percibimos no existe. no existe. Es una construcción de de nuestra mente. De hecho, el libro es de metafísica. Y es un libro que a través de 365 ejercicios que se hacen uno diario, va uno tomando conciencia de lo que en realidad está en nuestro alrededor, no es más que construcciones mentales de cada quien. Y está muy vinculado a fenómenos religiosos, pero este es un libro que no es religioso, es un libro metafísico. Entonces, creo que lo tengo en PDF también, si quieren, también se los comparto. Encantado. Esto que está diciendo tiene que ver con esto de que los objetos cuando son observados entonces son alterados. Sí, sí, de hecho lo vamos a abordar desde el punto de vista del fenómeno de la doble rendija. Estoy haciendo un spoiler, que cuando le ponemos atención a un objeto, colapsa lo que sería la función de onda, que es lo que vamos a abordar. Entonces se hace realidad el objeto. Pero si no le ponemos atención, entonces no existe. Y esto funciona igual en nuestros pensamientos, ¿no? Muchos de nosotros andamos rumiando problemas y al estar mucho tiempo dándoles atención, entonces colapsan y se genera el evento. En algunos libros, como La ley de la atracción, mencionan mucho esto, ¿no? El poder de la intención, que son estos pensamientos que nosotros estamos generando y cuando les ponemos atención, llegan a colapsar.
Obviamente no nada más es así como se los estoy platicando, hay otras variables que hay que considerar para que esto funcione de forma como lo mencionan algunos libros. Entonces, cuando le ponemos atención a los pensamientos, colapsan Colapsan, sí, y cuando se las quitamos, desaparecen. O sea, este es el fenómeno, ahorita que veamos el fenómeno de la doble rendija, ustedes podrán tener ¿cómo se puede decir? Una referencia mucho más fuerte de esto que les estoy comentando. Porque en el universo, ahorita que lo abordemos, está lo que es la materia y la antimateria. Entonces, el tener conciencia de las cosas hace que la materia colapse o la función de onda colapse. Y que es ahí donde se genera la realidad. Bueno, la realidad de cada quien. colapsar. Entonces, aquí es que aquí lo que a mí me llama la atención es el colapsa, la palabra colapsa, y entonces colapsar significa existe, ¿no? Ajá, sí, es como que toma forma, Toma que adquiere propiedades físicas que están influenciadas por el medio, como es peso, masa, atracción de la gravedad. Ujú. A eso, desde el punto de vista de la física, se le llama colapsar. Y eso es. Ok, colapsar, colapsar. Bien, entonces, si abordamos la cosmo... Cachito, no me Sí, quedó claro, perdona. ¿Cómo es lo de colapsar? Disculpa que te haga repetir. no, al contrario, Mónica. Mira, vamos a suponer que tienes un pensamiento, el, un pensamiento cualquiera, ¿no? Tengo que resolver un problema. Y normalmente nosotros como seres humanos tenemos aproximadamente, dicen que tenemos 60,000 pensamientos al día. Y muchos de ellos son pensamientos rumiantes, o sea que estamos repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, si tú le pones atención a ese pensamiento, entonces vas a hacer que se genere, que aparezca en tu realidad aparezca ese problema. Visto desde la física cuántica es, si tú piensas en una manzana, entonces colapsará la energía que forma esa manzana y entonces la podrás ver de manera física con todas sus características, color, olor, tamaño, masa, peso. eh, Físicamente la vas a poder percibir. ¿Sí me explico? Ahorita quizás esto les choque porque dicen, no, ¿cómo voy a hacer que con un pensamiento aparezca una manzana? Bueno, no es así de tan quiero que aparezcan manzanas, 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 sino que a través de tus pensamientos tú puedes hacer que lo que estás pensando se haga realidad en tu vida. Ya entendí, Tachito. Gracias. Sí, es como cuando dicen que la luna existe gracias a que hay alguien que la mire. Exacto. Si no hay nadie que mire la Ujú. luna no existe. De hecho, ahorita les voy a Oh, proponer un ejercicio de cómo desde la mística de la geometría sagrada se propone que se generó el universo, de que está derivado precisamente de esta cosmogonía. La cosmogonía de las culturas, pues cada una de las diferentes culturas tienen su propia propuesta de cómo se generó el universo. Y dentro de las más importantes, bueno, pues está la egipcia, la griega, la china, la hindú, la propia ¿cómo se llama? De la católica, ¿no? Entonces, cada una de estas diferentes corrientes religiosas o filosóficas tienen su propia propuesta de cómo se genera el universo.
y por su historia o por el tiempo que ha sido propuesta, muchos de ellos son de tiempos ancestrales muy grandes, desde que inician cada una de las diferentes culturas, pues su sustento desde el punto de vista místico, pues entra en lo que sería la cuestión de este, de la filosofía, ¿no? Entrar en discusiones filosóficas que si no tiene uno los elementos necesarios para poder argumentar, pues está uno rebasado, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, pues yo nada más lo estoy mencionando de, desde ese punto de vista, ¿no? De que cada cultura tiene su cosmogonía y su propuesta de cómo se generó el universo y bueno, lo reflejan en sus libros sagrados, ¿no? Como en la Biblia, en el Bhagavad Gita o en el Corán, y, y ahí están las propuestas. No así en el lado científico, porque la cosmogonía científica, eh, ahí sí ya puede ser cuestionable, puede ser debatible desde el punto de vista de los resultados de los experimentos que propongan cada uno de los científicos que están haciendo estos estudios. Y entonces muchos de ellos, en función de los resultados que están emanando, puede ser que sean aceptadas sus teorías o pueden ser refutadas. Esa es una característica diferente de lo que es la cosmogonía científica de la cultural. Y hablando en esos términos, hablaremos precisamente de esta dualidad, de la dualidad clásica en cuanto a la física, y aquí estaremos integrando al señor Isaac Newton como un determinista. Él en sus propuestas de lo que es la física clásica, todo está determinado. En el universo todo está determinado y está cuantificado. Entonces, muchos siglos estuvimos trabajando con este conocimiento de Isaac Newton y hoy día, pues ya los cuestionamientos de la física clásica, pues están bien determinados, ¿no? Lo que es la fuerza de gravedad, lo que es la aceleración, lo que es magnitudes que conocemos desde la secundaria cuando nos dieron estos conocimientos. Las 7 magnitudes, 7, ¿verdad? Puse 5. 7 magnitudes de la física eh, clásica. Y aquí recordaré algunas como son la masa, el tiempo, la cantidad de materia, la cantidad de calor, la cantidad de luz, como ejemplos de estas magnitudes de la física cuántica, perdón, de la física clásica. Y cuando se comienza a hacer el estudio de, de cómo está constituida la materia, eh, aparece en escena el señor Max Planck a través de su experimento famoso del efecto fotoeléctrico, en donde hace una propuesta que ya la luz se comporta como onda y como partícula. Y a partir de esos estudios nace lo que sería la física cuántica. Entonces, estaremos retomando los conceptos de Max Planck y hablaremos quizás de algunos conceptos de la física tradicional, de la física clásica, para irlos engarzando con algunos fenómenos psicológicos. Bien. Oye, Nachito, que diga Tachito. Perdón, Tachito. Entonces es determinismo versus relativismo. No, será versus eventos probabilísticos. Uh-huh. ¿Cómo se llama? El relativismo aparece con este señor, con Albert Einstein. Uh-huh. El relativismo aparece con él, entonces a Albert Einstein le hacía mucho ruido
mucho ruido estos fenómenos de la física cuántica. De hecho, el equipo de Albert Einstein estaba peleado con el equipo de Max Planck. Sin embargo, en la teoría de la relatividad, Albert Einstein retoma elementos de la propuesta de Planck para que él desarrolle su propia teoría de la relatividad. Entonces, hay un aspecto interesante donde Albert Einstein le causa tanto ruido el fenómeno de la no localidad porque él aseguraba que no había algo más rápido que la velocidad de la luz. Y entonces, cuando se hace presente este fenómeno del entrelazamiento cuántico y el fenómeno de la no localidad, Albert Einstein se tiene que unir a otros científicos para demostrar que no existía este fenómeno. Sin embargo, bueno, los elementos que tenían Bohr y todo eso, perdón, Max Planck con Bohr, porque Bohr fue parte del equipo de Max Planck, demostraron que Albert Einstein con su propuesta para tirar el, la teoría del entrelazamiento cuántico no fue como él esperaba. Pero Sería correcto decir que Einstein estuvo como en medio de los dos. más bien Einstein estaba en contra, porque no aceptaba tan fácilmente que hubiera un fenómeno que fuera mucho más rápido que la velocidad de la luz. Pero más sin embargo terminó tomándolo, ¿no? Sí, Como estabas diciendo. finalmente lo aceptó. Y ahí fue cuando dio su expresión que dijo que Dios no juega a los dados. Porque bueno, ahí estaba eh, insertando la idea de que el universo fue creado por alguien pensante. De hecho, Max Planck, cuando recibe el premio Nobel de Física, él en su discurso dice que hay algo en el universo, hay una mente que está haciendo que las cosas se den como se manifiesta en el universo. Lo vamos a retomar en alguna otra sesión, cuando hablemos de cómo nos vinculamos entre seres humanos a través de la frecuencia que estamos emanando de nuestro cuerpo. Bien, si no hay alguna otra pregunta. Um, Yo sí. sí, Es decir, Tacho, entonces que es como un cambio de paradigma en donde siempre nos habían tenido como acostumbrados, orientados al, a esta física clásica, clásica, ¿no? ¿sí? Sí, por eso A hago que referencia. todo tiene que ser predecible, ¿no? Todo tiene que ser seguro. Ajá, sí, sí, Y es un cambio de paradigma total, lo cuántico, la física cuántica. efectivamente. Ujú. Efectivamente, porque por eso les presenté la lámina del mito de la caverna, ¿no? Porque Todos estaban viendo hacia allá. Ujú. toda esta información que nos dan, pues es nuestra realidad. Pero cuando salimos de la caverna y nos hacemos conscientes de que hay otra realidad, entonces nuestra forma de ver el mundo y de ver nuestro universo cambia. Bien, entonces, para entender cómo es que existe la materia, tenemos que meternos al rollo de cómo se creó el universo. Y entonces existe la teoría que ya fue casi desechada, la del Big Bang y la expansión del universo. Es una teoría que ya está obsoleta y ya hoy día se están haciendo propuestas de teorías que derivan del Big Bang, pero que tienen una naturaleza diferente en cómo se conciben. Les propongo que hagamos un ejercicio.
Vamos a considerar que somos magos, ¿no? Que tenemos una varita mágica y que con esa varita mágica podemos ir desapareciendo cosas, la que a ustedes se les ocurra. Podemos, a ver si tengo por acá una varita mágica, no tengo varitas mágicas. Bueno, acá está. Y con esta varita mágica hago un toque y desaparezco, no sé, todo lo que está a mi alrededor. Y ahora puedo darme cuenta que, no, que todo lo que está a mi alrededor está interfiriendo en mi contexto y voy desapareciendo con mi varita mágica todo lo que está frente a mí como mi realidad. Desaparezco casas, desaparezco árboles, desaparezco mi colonia, desaparezco la tierra y nos quedamos flotando. Desaparecemos todo lo que está a nuestro alrededor, estrellas, galaxias. Y finalmente estamos, nuestro cuerpo, en un lugar donde no hay nada. Y para acabarla nos desaparecemos a nosotros mismos. Y solo nos quedamos como una entidad pensante, como una mente. Y estamos en todo, en ese vacío. ¿Cuál sería nuestra posición ahí? ¿Estamos flotando o estamos cayendo? ¿O estamos siendo disparados hacia arriba? ¿Qué me comentan de eso? No somos más que Estoy flotando. un pensamiento. Ahí. Estamos flotando, estamos cayendo, estamos hacia la derecha, estamos hacia la izquierda. ¿Qué estamos haciendo? Va a depender de cada uno de nosotros, Tacho, ¿no? Ujú. Ajá. Bien. Entonces, imaginen que estamos en un lugar vacío, no hay nada. Y nosotros como energía pensante nos encontramos ahí, pero no tenemos referencia de nada. ¿Qué se les ocurriría a ustedes hacer para poder tener una referencia de en dónde estoy ubicado? Somos energía, somos un pensamiento. Tal vez imaginar este cuadrante, tal vez imaginar y hacer una cuadrícula del universo, del espacio, del vacío. Y entonces así tal vez poderme situar en ese lugar y de ahí empezar a generar esa relación espacial Bien, entonces, de dónde me encuentro. pero para hacer esa referencia que tú dices, algo tuvo que haber pasado con esa energía que tú representas. Es que yo aquí me viene a la mente porque pues estos referentes tienen que ver más bien con los sentidos, ¿no? Y en bueno, en este ejemplo que dice Tachito, a mí ahorita poniéndome a pensar, se me hace complicado porque es pensamiento, no hay esta parte de forma ni de sentidos, ¿no? Estos que ocupan nuestro cuerpo y entonces, No somos pues, materia, ujú, somos sí, solo energía. exactamente. Somos energía, somos un pensamiento. Ujú. Vamos a manejarlo, hasta ahorita vamos a manejarlo así, somos un pensamiento. Y estamos en ese lugar vacío, donde es obscuridad total, Ujú. pero como pensamiento
quieres tener referencia de dónde te encuentras. ¿Qué se les ocurre hacer? Ya Anita decía, bueno, marcar cuadrículas. ¿Y cómo las marcas? ¿Cuál sería tu referencia? ¿Cómo estoy proyectando mi energía? ¿Hacia dónde la estoy dirigiendo? ¿Hacia dónde? Estás en el vacío. No sabes si estás flotando, no sabes si hay una fuerza gravitacional que te esté jalando hacia abajo. Pues la referencia soy yo misma, tal Y, vez, y a través de la energía empiezo a crear, porque el pensamiento es energía. Y bien, entonces me tomo como referencia yo. Y así Ujú. creo mi realidad, que es una realidad creada a partir de mí. Es mi realidad. ¿y cómo se le llama eso? No sé. No sé, Tachito, tú dinos, ¿cómo se le llama? Pues ya lo está diciendo a Patti. Ya lo dijo Patti. Principio de realidad. Bueno, así lo podemos construir. Pero ¿cómo construimos la realidad? Pues a través de lo que estoy pensando, de mi pensamiento. Bien, los pensamientos construyen tu realidad. ¿Y Sí, cómo, así Sí, es. y cómo se le llama eso, ese pensamiento que construye tu realidad? Lo dije al principio. Creación, no. Sí, tiene que ver con la creatividad. Sí, es una parte de la creatividad, sí. Pero para que tú te des cuenta de tu realidad, ¿qué se necesita? conciencia. Conciencia, Conciencia. conciencia. Exactamente. Eh, Entonces, cuando ese pensamiento genera conciencia, entonces puedo decir como pensamiento, a ver, no sé dónde estoy, pero ¿qué pasaría si me muevo en torno a mi propio eje como pensamiento? Ya ujú, estoy generando un punto en el espacio, ujú. en el vacío. Ahora, si tomo conciencia y me muevo un poquito con la mente, o sea, como pensamiento, Ujú. y ahora permito que se expanda este pensamiento, entonces ahora ese punto va a tener una referencia y la distancia que vaya yo asignando mentalmente, y entonces se genera lo que sería la primera dimensión. Un punto de referencia, que es mi primer pensamiento, y yo me desplazo, no sé cuánto, pero me desplazo en mi realidad, en mi pensamiento. Entonces estoy generando una realidad que se llama primera dimensión. La primera dimensión es distancia. Ahora, tomando como referencia esa distancia, me voy moviendo en un plano hacia la izquierda o hacia la derecha. Sabemos que no tenemos referencia, pero vamos moviéndonos sin modificar el primer plano. De tal manera que si no modifico esta distancia y me voy moviendo hacia la derecha, o a la izquierda, no importa, va a haber un momento en que voy a construir una circunferencia. Y entonces estaré hablando de un segundo plano dimensional. Estaré hablando de la segunda dimensión, que es el área. Y por qué esta parte de si yo sigo hacia la derecha, me sigo moviendo, se va a convertir una línea recta, se va a convertir en un círculo? Mira, a ver si soy claro. Voy a utilizar a ver si se logra ver.
es un cordel, para que no se modifique la distancia, como pensamiento estaba yo en un punto, en el vacío. No sé si estoy cayendo, no sé si voy hacia arriba, no sé si estoy a la izquierda, a la derecha, o sea, no hay referencia. Pero mentalmente me muevo, a ver si hay algo que tenga más. A ver, creo que este sí se ve, ¿no? Mentalmente me muevo a una distancia X, la que sea. Entonces, esta es mi primera dimensión, la longitud. Ahora, sin modificar la longitud, me muevo hacia, hacia arriba o hacia abajo, a donde quieran, pero sin modificar esta distancia. Ujú. Y entonces cuando completo este movimiento, se genera lo que sería la segunda dimensión, que es el área. Y entonces se imaginan cómo viviríamos nosotros en la segunda dimensión, Dando vueltas. ¿no? Solo veríamos un plano, o sea, Mm, no habría Pero, pero yo lo que entiendo, Tacho, es que sí, o sea, tienes esta distancia y la misma forma de no perder distancia te lleva a generar un círculo, ajá, sí, a que se vaya haciendo en círculo, sí, porque no hay de otra, ya sea para arriba, para claro, abajo claro, o para donde sea, porque la distancia no puede cambiar. sí, Entonces vas generando pues genera sí, el círculo. como una esfera, Muy bien. ¿no? Y bueno, Por eso es el área que recorres. si lo haces sin moverte en el plano X o en el eje Y, como dices, se genera ese círculo. Y si ahora lo haces en plano perpendicular, entonces estamos hablando de que se va a generar en una esfera, ¿sí? Ujú, Y ujú, entonces estaremos hablando de la tercera dimensión, ujú. que es el volumen. ¿Me explico? Bien. Ahora, si nosotros ya tenemos esa primera y segunda dimensión y la proyectamos hacia arriba, o pudiera ser que ya tenemos esa esfera y ahora la vamos expandiendo, lo que va sucediendo es que el volumen o el espacio va creciendo. ¿Sí me explicó? Y si tomamos como una variable lo que se tarda en estar colapsado este volumen en expandirse, entonces estamos integrando otra dimensión, que es el tiempo. Y entonces, al existir un espacio y un tiempo, esta forma energética se puede expandir. Y de ahí viene la teoría del Big Bang. ¿Sí? Si no hay un espacio, entonces esa realidad no se puede manifestar, porque no hay punto de referencia. No hay cómo decir estás aquí o estás allá, no existes. Solo es energía en el vacío. Pero cuando se va generando estas dimensiones que son características del espacio o del universo, se integra lo que es el tiempo. Entonces tenemos nosotros en nuestra realidad estamos en la cuarta dimensión, que es la primera es distancia, segunda es área, tercera volumen y cuarta dimensión es el tiempo. De ahí que Albert Einstein proponía que cuando nosotros pudiéramos manejar
estas 4 dimensiones y tomando como referencia la velocidad de la luz, entonces pudiéramos construir la máquina del tiempo. Nada más que se quedó corto porque cuando la velocidad aumenta y un cuerpo que ya tiene masa sufre una velocidad, su masa aumenta con respecto a la velocidad. Y entonces, pues esa idea de construir una máquina del tiempo se queda trunca. Bien, entonces, Perdón que te interrumpa. No me queda muy claro cómo se va creando el tiempo. O sea, como que ahora sí que es el tiempo en que tarda en expandirse el volumen la esfera que ya tenemos. Sí, hay un momento inicial donde la esfera tiene cierto radio, a una cierta distancia. Pero si esa esfera se va expandiendo, lo tiene que hacer tomando en consideración un punto de inicio y un punto de término. Y del punto A al punto B debe de haber un fenómeno llamado tiempo. Ok, ¿Sí? pero se necesita una fuerza, o qué es lo que provoca que en un momento dado ese punto, ¿no? Se expande. Se vaya expandiendo. Aquí es donde entran las teorías de la formación del universo. ¿Sí? Yo hablé en primera instancia de un pensamiento, como una forma de energía que está ahí. Y ese pensamiento ni se crea ni se destruye, está ahí. ¿Sí? De hecho, la teoría del Big Bang habla de eso, que hay una fuente de energía oscura que está ahí. Y hay un momento en donde esa energía, porque alguien lo pensó, se expande. Y en ese estallido, que es una especie de plasma caliente, mucha energía, ahí no hay átomos, no hay nada sólido en el sentido de que es solo energía en cantidades exorbitantes. Y entonces cuando se genera el espacio, esto se libera y entonces nace lo que sería el universo, lo que es la teoría del Big Bang. Obviamente que hay todo un desarrollo matemático para argumentar lo que les estoy diciendo. Pero digo, ni tengo la formación de físico matemático ni nada de eso, pero los que difunden la ciencia nos dan esa información de cómo es que se genera el universo. Sin embargo, esta teoría del Big Bang está bien correlacionada con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y bueno, todo bien determinado y todos los estudios bien checaditos, todas las matemáticas correspondían. Sin embargo, cuando aparece el fenómeno del efecto fotoeléctrico, entonces ya se tiene una mirada diferente de qué es lo que está sucediendo con una de las partículas que forman parte de la materia. Y entonces es ahí cuando comienza la discusión entre los científicos de aquella época. Estamos hablando de 1920, 1930, cuando ya se tienen experimentos que van dando información de cómo se comporta la materia. Y es aquí donde hablaremos de cómo está constituida la materia desde su concepción en sus partículas y subpartículas. Entonces, antes de llegar ahí, quisiera platicarles precisamente de la era inflacionaria, que es una de las propuestas
de la cosmogonía después del Big Bang. Entonces, se propone que hay una masa, bueno, no, está mal ocupada la palabra, hay una entidad que tiene una gran cantidad de energía. Y ahí hacen una propuesta de 1 por 10 a la veintitantos ceros, que es mucha energía. Decía un vecinito mío, les voy a contar una historia de hace algunos años, bueno, ya tiene muchos. Teníamos como 12 años y venía un vecinito aquí a la casa a jugar con mi hermano, el hermano menor. Yo tenía 11 años, ellos tenían 9, 7 años. Y el niño traía una mochilita con un buen de carritos de los de Hot Wheels, no sé si los conozcan, los carritos ¿cómo se llama? De esos de metal. Y ya cuando se iba, dejaba ahí la mochila con los carritos. Y le decíamos, oye, llévate tus carritos. Dice, no, se los regalo. Si yo ahí en la casa tengo un chingo. No, ¿cómo? No seas grosero, no se dice un chingo. Dice, sí, tengo un chingo. Pues, ¿cuántos tienes? Y teníamos 2 peroles de esos, de los de 200 litros con agua. Dice, miren, ¿ven ese perol que tienen ahí? ¿Sí? Dice, pues tengo uno de esos lleno de carritos. Dice, no, pues entonces sí tienes un chingo. Entonces, ahorita me acordé al ver tantos ceros, es mucha energía. Imagínense, es 1 por 10 a la 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 27, 30, 33. O sea, 1 por 10 a la 33. Es mucha energía. Y entonces esta era inflacionaria, cuando comienza a expandirse, se genera el espacio y junto con ello la variable del tiempo. De tal manera que esta gran cantidad de energía es algo así como un plasma donde hay partículas. De hecho, ya la física cuántica identifica el neutrino, los quarks, muones, que están en gran movimiento, es mucha energía, entonces es mucho calor. Y entonces conforme se va expandiendo, estas formas de energía se van enfriando y entonces las partículas se van combinando y van dando orígenes a los diferentes elementos que hoy día conocemos hasta este momento aquí en la Tierra como elementos de la tabla periódica. Entre ellos comienza a generarse lo que es el hidrógeno, porque hay neutrones, protones, electrones, entonces se va enfriando les dije, este plasma, esta gran cantidad de energía se va enfriando y conforme se va enfriando se van combinando para formar los elementos que van teniendo ya masas más grandes como el helio, el litio, berilio, sodio, potasio, y se van construyendo. Pero yo le estoy hablando aquí de manera rápida, pero suceden millones de años para que esto se vaya dando. Y es como se van construyendo entonces las masas cósmicas. De tal manera que ahora hay una teoría que le llaman la teoría del recalentamiento, donde estas manifestaciones de energía van colapsando ya en partículas, ya en elementos. Y junto con ello se van teniendo más evidencias de este fenómeno de recalentamiento, de tal manera que la nueva propuesta para la construcción del universo, déjenme ver por qué no jala, le llaman ahora, la teoría más reciente es la teoría inflacionaria del Big Bang, donde ese plasma
que estaba concentrado se expande en un espacio con un tiempo, y entonces los físicos cuánticos mencionan que las fluctuaciones cuánticas de esa densidad de energía generan lo que le llaman el universo primordial. Y esto es la base de la cosmología estándar, que es la teoría más reciente de cómo se generó el cosmos, de cómo se genera el universo. Y esta cosmología tiene ciertas características que son las que vamos a revisar en este momento. Hablan los físicos cuánticos de que las partículas de este universo se les llaman partículas primordiales y tienen ciertas características que les llaman CTP. C es una característica de conjugación, donde la partícula puede aparecer como sólida o se puede expresar como antipartícula. ¿Sí? O sea, cada partícula tiene su antipartícula, entonces a esto se le llama conjugación, y una se puede intercambiar en otra. Partícula, antipartícula, y a esto le llaman conjugación. La otra característica es que tiene paridad. ¿Qué significa tener paridad? Que puede aparecer o puede desaparecer, como partícula o como antipartícula. Entonces, ya vemos que la materia aparece y desaparece. Y bueno, esto vinculado al flujo temporal, al tiempo. Y estas características se vinculan a lo que son las interacciones de estas partículas. Y estas partículas tienen interacciones fuertes e interacciones débiles. Y desde el punto de vista de estas interacciones fuertes y débiles, están vinculadas a lo que es el fenómeno electromagnético. Entonces, una de las primeras conclusiones que podemos ir retomando es que en el universo hay energía. Y esta energía es electromagnética. Y esta energía tiene interacciones para que se formen partículas. Y la otra interacción que aparece es la gravitacional. Entonces, cuando hay partículas, estas tienen energía, se manifiestan de manera electromagnética, y cuando se conjugan, cuando tienen paridad a través del tiempo, la gravitación les afecta. Y entonces se van construyendo lo que serían las galaxias, con estas fuerzas de atracción electromagnéticas. Obviamente no es tan sencillo así como lo estoy comentando, ¿eh? O sea, hay todo una explicación, pero no quisiera entrar a eso porque ni lo entiendo. Además, no es el objetivo, ¿no? Entrar hasta allá. ¿Hasta ahí algún comentario? Bien. Perdón, sí, yo tengo una duda. Y adelante. Perdón. Adelante. En esto de las partículas primordiales dice que pueden haber partículas y antipartículas. ¿Qué es una antipartícula? Ahorita que veamos cómo se construyen estas partículas que forman parte del universo, por ejemplo, si me voy a adelantar tantito, un protón. Un protón, si ustedes recuerdan, tiene carga positiva. El antiprotón sería una imagen especular de esta partícula, pero de carga contraria. ¿Sí me explico? Como por ejemplo, el electrón tiene su antipartícula que se llama positrón.
El electrón tiene carga negativa, su antipartícula es una partícula que tiene carga positiva. Es el positrón. Ok, muchas gracias. Bien. Bien, entonces los físicos cuánticos proponen que el universo es fundamental y el universo no tiene borde. O sea, no es como una esfera que tiene límites. Que el universo no se expande en el espacio. El universo no se expande. Lo que se expande es el espacio. A ver si me expliqué en este juego de palabras. O sea, el universo no se está expandiendo. Lo que se está expandiendo es el espacio donde está contenido el universo. Y entonces ellos dicen, el universo es todo lo que hay en él, incluido su espacio y su tiempo. Y esto es un todo. De ahí viene la teoría del todo. No sé si fui claro en ese sentido. ¿Cómo me lo imagino yo? Hagan de cuenta que tenemos un globo y ese globo sin inflar, le pintamos ahí unas estrellas, le pintamos ahí puntitos que significan, bueno, no estrellas, le pintamos ahí puntos. Y esos puntos serían la energía que está contenido en ese espacio, en ese pequeño espacio. Si nosotros vamos inflando el globo, lo que se está expandiendo es el globo y ese sería el espacio. Y junto con ello los puntos se van separando. ¿Sí? Entonces, lo que se está expandiendo en realidad es el espacio. Y lo que contiene dentro del espacio se va a ir configurando de acuerdo a cómo se va expandiendo el universo. Perdón, ¿cómo se llama? El espacio del universo. Y hay una máxima que proponen, que dicen que lo que sucede en la física cuántica sucede a nivel macroscópico y a nivel microscópico. Este es uno de los fundamentos que utilizan algunas corrientes de sanación ancestral no ancestral, algunas corrientes sanadoras, medicina alternativa, y utilizan un principio hermético tomado de un libro que se llama el Kybalión. No sé si lo conozcan. El Kybalión habla de los 7 principios herméticos y uno de ellos dice que como es arriba, es abajo. Entonces, este principio de la física cuántica hace referencia a esa ley hermética. Y el otro que se me pasó decirles es que el universo es mental. O sea, de hecho es la primera ley hermética. El universo es mental. ¿Qué significa esto que el universo sea mental? Pues que hay una entidad inteligentísima que tuvo que haber pensado para que se generara el universo. ¿Y esto cómo lo aterrizamos? Bueno, todo en el universo pasa primero por un proyecto. Por ejemplo, este marcador surge de la necesidad de que hay que escribir. Entonces alguien pensó, hace falta un marcador para escribir. Y entonces lo genera en la mente y después lo colapsa en una realidad. Y cuando digo lo colapsa, es lo construye. Hasta los asesinos, para generar sus fechorías, lo pasan por la mente, lo pasan por la psique. Entonces, por eso se hace la referencia de que todo en el universo es mental. Sí, Anita. Oye, entonces esto que nos mencionabas hace rato de cómo se creó a partir de un pensamiento y bueno, de ahí se tomó distancia, etcétera, pero entonces sí este primer pensamiento
lo tuvo que generar pues esta mente maestra. Pues varios de los científicos hacen referencia a ello. O sea, por ejemplo, Albert Einstein decía, Dios no juega a los dados. O sea, las cosas no se hicieron por casualidad. Hay una entidad, ¿cómo se llama? Muy inteligente, que tuvo que haber pensado cómo se iba a construir el universo. Obviamente, aquí entraríamos en conceptos filosóficos y pues mucho debate, ¿no? Al respecto. Sin embargo, muchos de los científicos ya se están acercando a eso, ¿no? Por ejemplo, Max Planck decía que, sin embargo, en todos los fenómenos de la física cuántica hay alguien, una entidad que está haciendo que las cosas se muevan con precisión, que las cosas sucedan no por procesos azarosos. Y de hecho, en el libro que les mencioné de Un Curso de Milagros, dice que hasta los pelos de nuestros cabellos, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. O sea, que todo en el universo está perfectamente predeterminado. Entonces, ahí en el, ¿cómo se llama? En uno de los ejercicios del Un Curso de Milagros, lo menciona. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos terminando, ¿eh? Ya vamos terminando. Entonces, hoy la teoría más reciente de la creación del universo ya maneja el antiuniverso y el universo. Porque hay un tiempo cero que se construyó ese universo. Y hay tiempo mayor a cero, es cómo se va construyendo el universo que conocemos. El tiempo cero es el tránsito entre el universo y el antiuniverso. Porque si hay partículas y hay antipartículas, quiere decir entonces que hay un universo paralelo que está ¿cómo se puede decir? Temporalmente en el sentido contrario, o sea, en el pasado, no hablar de sentido del tiempo, más bien en el pasado, el universo que tenemos del tiempo presente, perdón, del tiempo futuro, y hablar del tiempo cero, pues estaríamos hablando en términos de nuestras temporalidades, bueno, pues quizás del presente, ¿no? Tiempo igual a cero, presente, tiempo mayor a cero, futuro, tiempo menor a cero, pasado. Y bueno, ahí ya algunas corrientes sanadoras de medicina alternativa se refieren a esto, de que podemos llevar a las personas a tiempos pasados, como si fuera su presente. Sí. ¿Qué pasó, Leti? ¿Y esto tendría que ver con la teoría de cuerdas? Sí, sí, más adelantito lo vamos a precisar, de cómo las diferentes teorías se van conjugando con estos fenómenos para cómo los científicos van dando estas explicaciones Sí. de estos fenómenos de la materia, ¿no? O sea que entiendo yo que de alguna manera se está viviendo hay un universo paralelo Paralelo, sí. al Tenemos que estamos. universos paralelos. De hecho, vamos a hablar del doble cuántico más adelantito. Ajá. Como Jean-Pierre Garnier Ballet lo propone y él ha hecho algunas propuestas para aplicarse en la medicina. Tacho, y entonces tu universo paralelo está en el pasado y también en el futuro. Sí, puede estar en el pasado o en el futuro. De hecho, Garnier dice que nuestro doble cuántico está en el futuro, en el universo del futuro. Ah, ok. Bueno, aquí en esta tablita, Pero entonces nosotros estamos en el universo del presente. sí, porque estamos colapsando nuestra función de onda en este tiempo cero. Y todos estamos vinculados debido a una serie de partículas que se andan buscando
estamos como los peces en el agua, o sea, los peces en el agua están unidos por la matrix que es el mar. Entonces, todo lo que está dentro del mar está unido por esa matrix que es el agua, el agua del mar. Y nosotros estamos unidos también por una matrix, donde Jacobo Greenberg le llamó latiz, que es esa matrix donde nosotros estamos colapsando la realidad de manera común. Y aquí entraría un poquito de lo de Jung con ¿cómo se llama? El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, es ahí donde se van engarzando estas propuestas de la física cuántica con los fenómenos psicológicos. Ajá. Entonces somos copartícipes creadores de la realidad, o sea, todos estamos viviendo, por lo menos nosotros ahorita que estamos aquí, estamos creando esta realidad Sí. y no es personal, o sea, es cuando ya ¿Es dejamos personal? atrás ¿perdón? ¿También puedes generar la personal? Sí, claro, Tú generas tu propia pero también a nivel de la humanidad, ¿no? también. O sea, hay un inconsciente individual, Colectivo. hay un inconsciente colectivo, hay un inconsciente común del planeta, y esto no lo digo yo, lo dice una organización que se llama Headmart, no sé si la conocen. Esta organización es un grupo de personas científicos que se están encargando de estudiar la coherencia del corazón, la coherencia del cerebro y la coherencia del planeta. Entonces hablan de un inconsciente del planeta Tierra, y hablan de la energía que el planeta tiene, que es 7.4 Hertz, que es la energía que nosotros estamos emanando también de nuestro corazón, 7,4 Hertz. Entonces estamos conectados con la madre naturaleza a través de nuestras frecuencias. Ya en su momento les voy a dar más elementos de esto. Tachito, yo tengo ahí como que me conflictúa un poco porque cuando hablabas de esta parte como si hubiera una mente, ¿no? Que están como concibiendo esta parte de la física cuántica, pero entonces, ¿cómo se relaciona o en qué punto en lo que acabas de decir que nosotros vamos colapsando? ¿Sí? Esta parte, si hay como esta predeterminación ya que se está hablando de esta mente y entonces, porque a mí me suena, ¿no? Si ya hay algo predeterminado, entonces, ¿cómo podemos estar colapsando a la vez? Como que se contrapone. Entonces, eso me genera así como bastante ruido. Está predeterminado, sí podemos estar colapsando. ¿Te acuerdas que hay un principio hermético que dice que como es arriba es abajo? Y si referimos a las corrientes religiosas, se nos ha dicho que nosotros somos la creación de Dios y que somos dioses y que nosotros también creamos. Entonces nosotros tenemos también la capacidad de crear. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento, estamos colapsando la función de onda. Y muchos de nuestros pensamientos son inconscientes. De hecho, cuando hablemos del cerebro, vamos a abordar cómo ahora con la resonancia magnética de positrones, se está demostrando cómo nuestros pensamientos no se quedan en nuestro cerebro. Nuestros pensamientos viajan y viajan grandes distancias. Y de ahí, por ejemplo, el Ho'oponopono es uno de las medicinas alternativas que están sustentando esta forma de cómo curar a distancia, solamente con el pensamiento. Entonces, nosotros como creadores podemos generar nuestra propia realidad y una realidad común, una realidad colectiva. No sé si han leído, por allá aparecieron algunas personas, que no sé si sean científicos porque
no les he dado seguimiento, pero ahora del temblor que tuvimos el día 19 de septiembre, según ellos, es una respuesta a cómo el inconsciente colectivo del país, bueno, no del país, de acá de la Ciudad de México, a través de una alarma, nos hacen sentir miedo, y ese miedo está vinculado a un pensamiento de va a temblar, y entonces este pensamiento se va al universo y el universo contesta. Esto lo dice Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú. Ahí vienen este tipo de ¿cómo se llama? Del sustento científico. Déjenme ver, por aquí tengo el libro. Este se llama Sobrenatural. Pero Joe Dispenza tiene varios libros, entre ellos es Construya su cerebro. Luego el otro se llama El placebo eres tú. El otro se llama Deja de ser tú, y este se llama Sobrenatural. Y todos hablan, este señor era es neurocientífico y ahora se dedica en todo el mundo anda dando conferencias junto con Bruce Lipton y con Greg Braden, que son 3 científicos que ya están considerando que la física cuántica es la física de la conciencia. O sea, que todo se puede generar a través de la conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, pues estamos hablando de un poder superior que todos tenemos. Y que podemos construir nuestra propia realidad. Inclusive les voy a poner algunos videos donde tienen evidencia de cómo han curado un tumor en la vejiga de una mujer en 3 minutos. Obviamente la medicina de oriental, ahí en un hospital en China, graban con ultrasonido cómo desaparece un tumor de una vejiga de una mujer en 3 minutos. Entonces, por eso se habla de las remisiones espontáneas del cáncer, de curaciones milagrosas, dice la medicina tradicional, porque no hayan cómo sucedió esa remisión de esas enfermedades. Bueno, en esta tablita les estoy presentando las partículas primordiales que ya se conocen, y sin embargo se siguen buscando unas. Una de ellas es la acción, y todas ellas en conjunto forman lo que serían los protones, neutrones, electrones, que es el conocimiento que tenemos hasta ahorita a nivel de bachillerato, a nivel de escuelas de educación media. Este conocimiento ya es viejísimo, de hecho ya es obsoleto. Ahorita la concepción del átomo ya es diferente. De hecho, ya el modelo atómico es nada, porque el 99,999999 es espacio, y el punto 00001 es masa. O sea, lo que nosotros percibimos como sólido, en realidad es mucho espacio. Es mucho espacio. Por eso de ahí los principios de la física cuántica aplican igual tanto para partículas subatómicas como para galaxias o se me va la palabra. Bueno, para todos es universo, ¿no? Para todo el universo. Nosotros como en la parte de materia, pues somos más bien espacio, ¿no? Porque sí somos espacio. Somos espacio. Por eso dicen que Jesús conocía muy bien esto, de que somos espacio y podía pasar una pared, porque él entendía perfectamente esto de que somos espacio, ¿no? Y de que hay espacio entre la materia. Uh-huh. Lo lograba hacer él. Jacobo Greenberg, por la experiencia que tuvo y lo que presenció cuando trabajaba con esta chamán, Pachita, él dice que presenció cómo esta mujer atravesaba la pared, como lo mencionas tú, que esta mujer tenía la capacidad de crear órganos e instalarlos y hacer operaciones a pecho abierto, y hacía trasplantes. O sea,
En sus libros de Jacobo da todas esas referencias, ¿no? Y no nada más él, ahora ya los descendientes de esta señora Pachita siguen trabajando con este ser que tenía asignado esta señora, que era Cuauhtémoc, según lo que ella dice, y esta entidad ha pasado de generación en generación. De hecho ahorita el que hace esas operaciones es su nieto. Entonces hay ya todo un seguimiento de lo que hacían. De hecho hay grabaciones, pero estas desaparecieron junto con Jacobo cuando desaparece. Y no hay mucha de lo que él vivió. Están sus libros y son bastante interesantes. Por ejemplo, el del cerebro consciente, ahí habla de cómo se construye la realidad desde la propuesta que hace él de la latiz, de esta matrix o esta matrix que nos une y cómo se conforma de acuerdo era neurofisiólogo. Entonces él hace una propuesta muy interesante. En esta laminilla que les estoy presentando es precisamente cómo está constituida la materia desde la concepción de los átomos. Los átomos son partículas que forman parte de lo que es la materia y ellos están a su vez construidos de subpartículas que son el protón, el neutrón, el electrón, y luego estos se dividen en lo que son los quarks y los leptones. Y bueno, hay toda una familia de subpartículas que forman parte de lo que es la materia, propiamente vista, como esta que podemos tocar, que podemos oler, que podemos percibirla con los órganos de los sentidos, pero que sin embargo está apareciendo y desapareciendo con tal velocidad que no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque hay la materia y la antimateria, o sea, que puede aparecer o desaparecer. Acuérdense de estas características de que aparece y desaparece, o de que es materia o antimateria. Y entonces nosotros también, como parte del universo, también podemos aparecer o desaparecer, nada más que lo estamos haciendo tan rápido que no nos percatamos de eso. Bien, entonces para concluir la sesión del día de hoy, creo que ya es hora. ¿A qué horas terminamos? ¿A las 23? No, entonces nos falta, ¿verdad? Estaba Sí. yo confundiéndome, perdón. Quiero compartirles esta caricatura, que es el experimento de la doble rendija, que nos va a dar esta información de cómo es que colapsamos la función de onda. ¿Vale? Entonces déjenme ponerla, a ver si me da chance de abrirlo. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. A ver si... Uy, caray. No, este señor no es. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. ¿Sí lo están viendo? El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Sí, Tachito. Experimento primero, tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas.
De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Déjenme. Eso es. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran comentar? ¿O algo quieren comentar? ¿Alguna duda? Esto es el experimento que hace mención a que colapsamos la función de onda, o sea que la materia se puede comportar como onda o como partícula, pero si le ponemos atención, colapsa y se genera partícula. O sea, si no le ponemos atención es una radiación, es una onda, pero si le ponemos atención, colapsa. Y eso o sea, ya está bien estudiado ese fenómeno. Es ahí donde lo extrapolamos al de, si estás pensando en una realidad, la vas a colapsar y te la vas a generar. Este principio en la bioneuroemoción nosotros lo utilizamos para
responsabilizar al cliente de lo que se está generando a través de su pensamiento. Por ejemplo, dice, es que siempre me tocan hombres que son golpeadores. Bueno, pues ¿cuál es tu frecuencia? ¿En dónde estás? ¿En qué estás pensando? Entonces, si están rumiando acerca de un pensamiento, están generando esa realidad. No sé si les hace sentido, ¿no? Pero Es entonces, decir, perdón, adelante, prof. vas. No, solamente, entonces, como para entenderlo y procesarlo, porque a mí se me dificulta bastante, si ya cuando lo veo, es decir, entonces se colapsa mientras es consciente. Si no es consciente, entonces sucede este fenómeno de, De no existe. ok, Es como, por ejemplo, mira, eh, cuando una mujer, cuando una mujer se embaraza, comienza ¿cómo se llama? A comprar ropita de bebé. Y como está pensando en ropita de bebé, por donde quiera ya le aparecen tiendas de ropa de bebé, de juguetes, de todo relacionado con el bebé. Es lo mismo como uno como hombre. Dice, bueno, me voy a comprar un carro. Y me compro, no sé, uno de los Tesla, ¿no? Y antes de que lo compraras, no veías ningún carro Tesla. Pero nomás te lo compras y ya donde quiera aparecen carros Tesla. ¿Por qué? Porque estás colapsando la función de onda para que aparezca eso que es tu realidad. o sea, como tu ojo observador, Ajá, sí, es es el que, Cuando ok, tomas conciencia de sí, eso, es cuando lo colapsas. ok, Por eso estamos hablando de la conciencia. sí. O sea, el ser consciente de algo es cuando colapsas esa realidad. Bien. Nada más una, perdón, Sí, adelante. creo que seguiría maestro, perdón, que siga usted y yo pregunto después. Entonces, Tacho fue, la materia puede comportarse como onda o como partícula. Partícula, sí. De ahí viene la dualidad onda-partícula de la física cuántica. Cuando con Max Planck se establece esta dualidad onda-partícula. Pero cuando observan cómo se comporta esa onda, entonces se colapsa. Se colapsa y entonces es una partícula. Existe. Sí, existe. Por ejemplo, Pero si no la observas, no existe. O sea, no, está en la función de onda, que es lo que ustedes leyeron, que cuando se le pone atención, esa función de onda colapsa, que es lo que menciona Patricia de lo de la teoría de cuerdas. Les voy a compartir un video donde explican muy bonito la teoría de cuerdas. Dura como 10 minutos y entonces hay mucho más información, obviamente. Bien. ¿Alguna Oye, otra? entonces, sí, los decretos entonces se pueden dar en esta medida. Sí, Así es como se cumple el decreto, porque lo sí. estoy repitiendo, lo estoy rumiando, hasta que se genera, se Ajá, colapsa la realidad. sí, pero no nada más es rumiar por rumiar. O sea, Claro. el universo, nosotros nos comunicamos con el universo a través de nuestro inconsciente. Cuando hablemos del cerebro lo vamos a entender mucho mejor. Ujú. Para comunicarnos con el inconsciente debe de haber una emoción. Si no hay una emoción de por medio, entonces no funciona. Así te pases todo el día como perico, decretando, decretando, decretando y no va a suceder nada. Lo único que va a suceder es que te vas a cansar. Por eso muchos libros de la ley de la atracción que no explican eso no funcionan. Sí, Pati. Soy Leticia. Bueno, Leticia. Entonces, más o menos para entender yo gráfica, así diría que está el pensamiento, está formado por que es energía. Esta energía, si este pensamiento, si lo hago consciente, se va a manifestar y va a colapsar. Sí, Solamente si lo hago consciente. ¿En qué momento, qué tipo de pensamientos o qué tipo de, sí,
no colapsarían. No nada Hay más, pensar- no nada más Ajá. es consciente, Leticia, también es inconsciente, de hecho es inconsciente. Mucho de lo que colapsamos es inconsciente, Ah, ok. porque en nuestro inconsciente gobierna el 95% de lo que somos nosotros. Ujú, ujú. Y nada más nos dan una libertad del 5% para tomar decisiones con el prefrontal, Sí. pero el resto del cerebro se encarga de hacer todo lo demás. Y entonces si tenemos un introyectado, por ejemplo, una creencia, Ujú. esa creencia se va a manifestar. ¿Por qué? Porque la estamos rumiando de manera inconsciente. Pero Entonces, entonces, ¿cuál sea la analogía o cuál es la analogía con el observador? En este Cuando, caso, ajá. cuando te instalan una creencia en tu mente, en tu cerebro, te conviertes en el observador. ¿Por qué? Vamos a suponer que a ti te molesta que la gente grite. Y entonces va por ahí el Anastasio y te grita. Y entonces tú dices, no me grites, ¿por qué me estás gritando? Si te molesta es porque traes instalada una creencia, un pensamiento de que alguien cuando eras pequeña te gritaba. Y entonces tú colapsas el pensamiento o el sentimiento, la emoción de que te molesta que griten. No sé si soy, ¿Y no puede ser al revés? sí, Porque nunca ocurrió. sí. Bueno, lo que pasa es que en la mayoría de veces nosotros estamos proyectamos todo lo que no aceptamos en nosotros y que de una u otra manera nos está fastidiando. Entonces, ahí ya tenemos los pensamientos instalados y los vamos a colapsar en el momento en que va a haber un estímulo externo que nos hace que reaccionemos de tal o Y lo cual manera. activa. Ujú, Entonces, por eso es que funciona también lo de los trances. efectivamente. Mm, Sí, sí, porque Prácticamente lo que acabas de decir, desde, lo acabas de explicar desde la teoría cuántica, lo que el profesor nos ha estado enseñando en la exactamente, parte. porque a través de la palabra él nos instala Ujú. creencias y estas creencias nosotros las colapsamos para generar una nueva realidad. Una nueva realidad, exactamente. Ok. Ahora sí. Ujú. Muchas Entonces, gracias. entonces, Tachito, cuando hay esos pensamientos reincidentes, ¿sí? Por ejemplo, las personas que no son capaces de dejar ir a aquella persona que le causa dolor, pero insisten en que la amas, por ejemplo. Mira, nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso lo que Ujú. son estos circuitos neuronales y estos circuitos Ok. neuronales generan diferencias de potenciales a través del axón por la entrada y salida de potasio y sodio, salida de potasio y entrada de sodio. Entonces generan ¿cómo se llaman? Diferencias de potencial. Y esto es electricidad. Y eso genera un campo magnético y un campo eléctrico. Bueno, este campo eléctrico, cuando se llega a las terminaciones nerviosas que son las dendritas, en los espacios sinápticos y presinápticos se van a liberar sustancias. Por ejemplo, si es un sentimiento de dolor y esta Ujú. persona está rumiando ese pensamiento, se van a estar generando sustancias como cortisol o adrenalina, entre Ajá. otras sustancias. Y las células, el cerebro de las células es la membrana celular. En la membrana celular existen estructuras proteicas que se llaman receptores. Entonces, cuando tenemos un sentimiento y liberamos neurotransmisores o liberamos sustancias, estas sustancias llegan a las células y entonces van a estimular a la membrana para que se generen esos receptores. Haz de cuenta que estamos acostumbrando a nuestras células a, oye, mi adrenalina, oye, mi cortisol, y entonces Ajá. le estamos dando, le estamos dando, le estamos dando, y entonces la mayoría de las células se cubren con receptores para cortisol y para adrenalina. Entonces, Exactamente. Perdona que te interrumpa, exactamente. Es que tengo precisamente un paciente
en donde ya digamos que se trabajó a nivel de trance en la parte inconsciente, que es tóxico la relación que tenía, digamos así, ¿no? Y entonces él dice, bueno, sí, la trabaja y la hace y todo, pero al cabo de un tiempo vuelve y recae. Entonces yo le decía, entonces quiere decir que estás alimentando, estás acostumbrado a esa parte, precisamente le dije la adrenalina y el cortisol, es como si el cuerpo se acostumbrase a eso, ¿cierto? Se acostumbra a eso, sí, sí, sí. Y porque hay un exceso de receptores en las membranas celulares de todo tu cuerpo. Y entonces existe un tiempo para que se reemplacen esas membranas, pero tiene que haber una emoción diferente. Entonces, a las personas que están viviendo un proceso de duelo, lo que hay que hacer es ayudarles a que reemplacen sus emociones por emociones que les permitan tener neurotransmisores de felicidad, por ejemplo, dopamina o serotonina. Por eso los abrazos son importantes, porque se genera oxitocina. La oxitocina es la hormona de la felicidad, llama la molécula de la felicidad. ¿Por qué? Porque un autor dice que diario una persona necesita mínimo 8 abrazos para generar esa oxitocina que le esté brindando esa paz, esa tranquilidad, ese sentirse vinculado con alguien. También ahorita hay una neurocientífica de apellido Nazaret, que ella está proponiendo algo que ya se sabía desde tiempos inmemoriales, que es la postura. Por ejemplo, la postura, el cuerpo le manda información al cerebro. Por ejemplo, si una persona está deprimida y está siempre agachada mirando hacia abajo, le está mandando información a su cerebro de que genere la neuroquímica de la tristeza o de la depresión. Porque si tú le pides a esa persona que se ponga erecta y que mire como si fuera soldado, no hay posibilidad de que se ponga triste, porque el cuerpo le está mandando la información para que diga, estás en esta posición, entonces te mando esta neuroquímica. De igual manera, el corazón, la respiración y el estómago. O sea, Ay, sí, a mí sí me está gustando esto, Tachito. ¿sí? Está súper, muchas gracias. Y es cierto, por eso Ahora entendí muchas cosas. los Muchas soldados gracias. siempre andan bien rectos. O sea, los soldados no pueden darse el lujo de estar tristes. Entonces, su posición es, por eso se llaman gendarmes, porque están muy rectos. Y simplemente tú ponte en una posición erecta y no hay posibilidad de que estés triste, ¿eh? Toda la razón. Muchas gracias, Tachito. ¿De qué? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Ahora les voy a presentar cómo se organiza la materia desde el punto de vista de cómo se van asociando estas partículas. Ya vimos que a nivel subatómico existen los quarks, los muones, pero cuando estos se asocian, cuando forman grupos de partículas, entonces vienen lo que son los átomos. Cuando los átomos se agrupan, forman lo que se llaman moléculas. Por ejemplo, el agua es hidrógeno más oxígeno. Cuando estas moléculas se agrupan, forman lo que se llaman proteínas, por ejemplo. Se les llaman macromoléculas, ¿sí? Polisacáridos, proteínas, complejos proteicos, cuando se van organizando. Luego, cuando estos grupos de proteínas se juntan, o grupos de macromoléculas se juntan, forman lo que serían las células. O, perdón, antes de las células, lo que serían los organelos. Por ejemplo, mitocondrias, aparato de Golgi, el núcleo, nucleolo, etcétera, etcétera. Cuando estas células se agrupan, entonces vienen lo que se llaman tejidos. Y entonces podemos tener tejido graso, tejido sanguíneo, tejido adiposo, tejido muscular, tejido fibroso, etcétera, etcétera. Cuando estos tejidos se agrupan, entonces vamos a tener lo que se llaman órganos. Y estos órganos, cuando se agrupan, dan a lo que se llama un sistema. Y cuando se juntan los sistemas, dan lo que se llama el organismo. Y entonces,
nuestro cerebro es un órgano que está formado esencialmente por átomos. Y estos átomos viven o sufren, como quieran llamarle, o son afectados por los fenómenos de la física cuántica. Entonces, es bastante plausible pensar en que a nivel cerebral nos pueden pasar fenómenos cuánticos. Y de ahí que vengan situaciones como personas que se han curado a través del pensamiento. O sea, cuando utilizan su pensamiento, puede haber remisiones de cáncer, puede haber remisiones de enfermedades que son de tipo funcional, porque hay enfermedades de tipo orgánico. Las enfermedades orgánicas son las que tienen un diagnóstico y se puede medir sus niveles de glucosa, de colesterol, de cualquier metabolito, se puede medir a través de los análisis. Pero cuando una persona va con una enfermedad psicosomática, se le llaman enfermedades funcionales. Y entonces es una enfermedad causada por un pensamiento. Y esto lo descubrió el médico que acaba de morir, hace 2 años murió el doctor Ricker Hammer, el doctor Hammer, el autor de la nueva medicina germánica. Él descubrió que todas las enfermedades, la mayoría de ellas, derivaban de un sentimiento, no de una emoción, de un sentimiento. Y había que diferenciar claramente en lo que es un sentimiento de una emoción. Entonces, nosotros como entidades funcionales, como organismos, estamos vinculados también con otras entidades, o sea, estamos vinculados con otras personas y estamos vinculados en grupos y estamos vinculados por regiones, por planeta, todos somos humanos. ¿Y por qué? Pues porque estamos viviendo la misma, los mismos efectos de lo que en el universo se da, de acuerdo a la física cuántica. De ahí que se derivan ya algunas corrientes de medicina alternativa que utilizan los recursos de la física cuántica o tratan de acomodarlos de tal manera que esto les dé un sustento más aceptado por la ciencia, porque mucho de la medicina alternativa no está considerada como medicina científica. Sin embargo, hay medicinas ancestrales que, que tienen resultados y que aún no se entiende claramente cuáles son sus fundamentos, ¿no? Entonces de ahí deriva, no sé si han escuchado de técnicas de sanación por Theta Healing, que es el uso de, ¿cómo lo llaman? De hacer meditación para sanar, o el mindfulness, que ya está estudiado científicamente, que sí afecta al cerebro, que el saber respirar y respirar de manera consciente hace que haya cambios a nivel de estructuras cerebrales y por eso ya se reconoce en universidades de prestigio como Harvard, como Oxford, ya se dan carreras para profesionales que manejan este tipo de sanación. ¿Ahí quieren hacer algún comentario? Sí, fíjate que sí es bien importante lo del mindfulness. Inclusive hay técnicas especiales en mindfulness para, por ejemplo, el tratamiento del trastorno limítrofe a través del mindfulness. Sí, hay mucha literatura. De hecho, ahorita
Bueno, en este lapso estoy en un entrenamiento de que va a durar un año más o menos. Ya llevo como 4 meses en técnicas de mindfulness con un cuate que es de Puebla, se llama Valentín, y él es egresado de la escuela de Harvard y tiene la formación en mindfulness. Entonces él ahorita está dando esa formación por vía remota en Zoom. Pues yo por lo que puedo ver, Anastasio, es que todo ya estaba como visto desde cuestiones milenarias, ¿no? En el budismo, a través de la meditación, que básicamente creo que el mindfulness Ajá, sí, se se sustenta. basa, obviamente, se sustenta en la meditación. Y otra cuestión que yo quería comentar es que si, como tú dijiste, el espacio del universo se va expandiendo, que no el universo, y bueno, y esto también aplica para nosotros mismos, ¿no? También nosotros, al ser espacio totalmente, también nos estamos expandiendo. El espacio, ¿no? Que hay en nosotros se expande y por consecuente también la materia. Entonces, ¿hacia dónde nos podría llevar esta expansión? ¿Hacia dónde lo puedo pensar en cuestión del universo, ¿no? Bueno, que cada vez se expande más, se separa más. Ujú. Pero en cuestión del ser humano, ¿hacia dónde lo podría llevar? Pues mira, desde mi particular punto de vista, yo creo que nos llevaría a un cambio de conciencia como seres humanos. Pero ya ¿cómo se llama? En la ciencia ficción hacen algunas propuestas. Hay un par de películas que me gustaría recomendarles. Una de ellas se llama Trascender, con el que hace ¿cómo se llama? El pirata del Caribe, ¿cómo se llama? Johnny Depp. Ajá, La película se llama Trascender. Y ahí es ajá. donde se hace la propuesta de cómo la conciencia de un ser humano se transfiere a una máquina cuántica y esa máquina cuántica se quiere equiparar como si fuera Dios. Y entonces ahí hace algunas cosas interesantes, inclusive reconstruir al científico que donó su conciencia, porque él sufrió un accidente, se muere, pero su esposa transfiere su conciencia a la máquina. Y entonces la máquina ahora reconstruye al original a través de la nanotecnología, pero finalmente terminan matándolo. O sea, está interesante esa película. La otra es la de Lucy, Ah, donde sí. a través del uso del 100% de la capacidad mental puede manejarse la materia, cómo puede transformar el manejo de la materia, que es la propuesta que hacía Grinberg de cómo nosotros construimos la realidad y cómo Pachita podía hacer un trasplante de cerebro, un trasplante de corazón, un trasplante de intestino, a través de solo la manipulación de la conciencia, o estos estados de supraconciencia que menciona Grinberg. Sí, muy interesante. Muchas Muy gracias. interesante. Las películas son buenísimas, ya las vi, están excelentes. Y hay otra que se llama La Sombra, el efecto de la sombra, creo que. Ahí también es transferencia de la conciencia de cuerpo en cuerpo que es clonado. Son varios cuerpos clonados, entonces este era un asesino que era como kamikaze, o sea, cometía un asesinato y para que no lo agarraran se sacrificaba. Y entonces su conciencia era transferida otra vez a otro cuerpo derivado de la clonación. Y entonces él va tomando conciencia conforme va pasando de cuerpo en cuerpo, va tomando conciencia de todos los actos que ha cometido. Y entonces al final pierde ¿cómo se llama? La cordura, se vuelve loco de tanto que iba generando como sombra. Está interesante esa película también. Creo que se llama La Sombra, algo para decir La Sombra. Ahí, si la encuentro, se las comparto. Bueno, Ok, Chuchito. vamos a entrar un poquito
al tema religioso sin querer intencionalmente meternos en temas religiosos, para hacer referencia a estos fenómenos psicológicos que están ahí en las metáforas que se usan en la Biblia. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 20,5 dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, en este pasaje bíblico dice que lo que hagan los padres o los abuelos o los bisabuelos afectará en tercera y cuarta generación a los hijos. En el libro ¿cómo se llama? De un curso de milagros, no utilizan la palabra pecado, utilizan la palabra error. Y dice, y los errores de los padres serán corregidos por los hijos en tercera y cuarta generación. Y por la práctica clínica que tengo, hemos visto eso. Hemos visto cómo un drama no resuelto por un abuelo o una abuela lo viven los nietos y ellos lo reparan desde el punto de vista de la psicogenealogía, se llama reparar. Y lo pueden reparar de varias formas. Uno, teniendo la misma conducta. Dos, la conducta complementaria. O tres, la conducta contraria. Por ejemplo, si el abuelo era golpeador, el nieto se puede convertir en golpeador también, o puede ser defensor de los derechos de las mujeres, su actividad profesional. Entonces, hay ejemplos en libro y tengo ejemplos de esto que yo he visto en mis clientes. Ya entrando un poquito en lo que es la genealogía. Conforme vaya yo avanzando, voy a ir retomando los experimentos científicos de la física cuántica que hacen referencia a esto. Por ejemplo, aquí en este pasaje estaríamos hablando del fenómeno de no localidad, porque lo que está sucediendo a estos abuelos transfieren la información a los nietos de manera no local. Cuando decimos de manera no local es que no hay tiempo ni espacio. O sea, esa información se vincula a través de fenómenos de transmisión de información. Pero también se puede ver cómo algunas veces los nietos tienen conductas de algunos abuelos y hasta dicen, no, mira, abuelo, eso lo decía el abuelo, ni lo conoció. Entonces, vamos a ver que estos niños tienen esas conductas porque están vinculados por fecha de nacimiento, fecha de concepción o fecha de defunción con el abuelo el cual están manifestando esa información que manejan los niños. Y eso no tiene que ver con... Perdón. Y eso no tiene que ver con las partículas que están conectadas, Anastasia. Sí, porque, vaya, si un fenómeno de no localidad sucede a nivel cuántico, o sea, a nivel subpartículas, esto a nivel de individuo, de organismo, también puede suceder. Sobre todo que nuestro cerebro está generando esa energía, ¿no? Porque esta energía nosotros la vemos de manera, ¿cómo decirlo? De manera real a través de las creencias. Porque una creencia es un pensamiento y un pensamiento es energía en movimiento, porque se lleva a cabo a través de redes neuronales. Entonces, si hay un pensamiento, hay una creencia, también puede haber conductas, y estas conductas son observables a veces por los padres. Y luego estos padres replican estas conductas hacia los hijos, de tal manera que pasa información de manera inconsciente de generación en generación. Nosotros la manejamos así, pero pudiera estar vinculado al fenómeno de no localidad. Ahí es donde les digo que muchas corrientes con metodologías alternativas se pescan de este tipo de información para decir, mira, es que sucede el fenómeno de no localidad, por eso la información del abuelo llega al nieto.
En el caso de nosotros, como especialistas en bioneuroemoción, lo vamos viendo de cómo la información va trascendiendo de generación en generación, pero lo que sí hemos visto es que hay información que manejan los niños de un ancestro que no conoció. E inclusive en lo que le llaman las constelaciones familiares, también utilizan o aplican este mismo principio para ver las conductas de 2 o 3 o 4 o hasta 4 generaciones antes, de qué es lo que le sucedía a un abuelo y cómo le está fastidiando la vida a un nieto o a un bisnieto. No sé si ya vieron la serie de Mi Otra Yo, no sé quién la recomendó aquí, pero ahí se manejan este Oh, tipo de cuestiones. sí, ya. Tachito, Sí, ahora que tú dices eso, yo siempre me ha llamado la atención. Mi hija tiene 16 años y mi mamá murió un año antes. Pero mi hija no conoció a mi mamá absolutamente nada, ¿verdad? ujú, Y ella es idéntica a mi mamá. Y el día que ella es 7 mesina, ¿no? Y el día que ella iba a nacer, cuando el médico me dice, Mónica, hay que sacarla me da la misma fecha de nacimiento de mi mamá. ajá. O sea, Entonces, exactamente el 13 de diciembre. Y le ajá, dije yo, entonces yo empecé a llorar, porque obviamente mi mamá murió de una manera un poco trágica ajá, un sí, año anterior. Y entonces decía, ¿y por qué llora? Y dice, es que ese día cumple su mamá y usted está diciendo que su hija va a nacer ese día. Entonces mi hija nació el 12 de diciembre, pero el día que fallece. o sea, yo todavía es la hora y yo digo, hay tanta cosa. Y tú escuchas a mi hija hablar Ajá, y es escuchar a mi mamá hablar. Físicamente es igual a mi mamá y todo, y no conoció nada de mi mamá. ujú. Carl Gustav Jung ¿Cómo le ves llamó tú? Lo mismo que sincronicidad, tú estás diciendo. le llama sincronicidad a este tipo de eventos. Un doctor francés, Salomón Selman, él es psicosomático y él acuñó un término que se le llama el síndrome del yaciente. Quiere decir que hay los seres que nacen en la familia, los niños, traen la información de un ancestro que no conocieron o que sí que conocieron y que el ancestro, por fidelidad y por amor familiar en el sistema, le regala este acto de trascender de la vida terrenal a la vida eterna y le deja como herencia la información que tenía la abuela, que puede ser información buena o información mala. Entonces, estos niños van a vivir con drama, si es que la información fue de un drama no resuelto del ancestro. Pero si el ancestro fue una persona, un personaje que vivió una vida, digamos, plena y con felicidad, entonces también le puede regalar esa información a este niño que es yaciente de su abuelo. Y el cerebro, lo vamos a ver en otra En eso. sesión, el cerebro es matemático, igual que el universo. Y entonces estamos vinculados por fecha de nacimiento, fecha de concepción y fecha de defunción. Se los voy a explicar en su momento. Sí, tú dijiste eso la vez pasada en la clase, pero sí es verdad lo que tú dices, fíjate, porque cuando María Fernanda habla, mi mamá tenía una particularidad de que cuando mi mamá hablaba daba mucha paz. Mi mamá fue enfermera, jefe y directora clínica, y en el hospital en los hospitales la quería mucho porque transmitía mucha de esa paz y esa calma a los pacientes. Ujú. Y así es Mari, a pesar de tener 16 años, los niños acuden a ella cuando tienen problemas, o sea, ella tiene esa misma receptividad que tenía mi mamá, Y no te sorprenda que ella como tú pueda dices. ser enfermera o alguna profesión que esté vinculada con ese tipo de Ella quiere conducta. ser médico, ella quiere ser médico, Ajá, sí, eso pero es, no, o sea, es impresionante lo que tú estás sí, eso diciendo, se es llama. una manera, una cosa es escuchártelo como teoría, ¿no? Pero otra es vivirla yo y tú dices, cónchale, pero es que ella no conoció absolutamente nada. Ujú, Y sí, es impresionante lo que usted dice. sí, No quiero interrumpir la conversación, pero creo que ya nos tenemos que ir. sí, ya Son las llegamos. 11:15. No, pues ya me pasé. Ya me Bueno, aburrí. Un segundo. Pues
aquí está la información, ustedes díganme si va cumpliendo sus expectativas o no. Y pues yo estoy en la mejor disposición de seguir compartiendo toda esta información que no es mía. Ahí está en los libros, está en la internet. Y la experiencia que tengo de trabajar con los clientes que me ayudan a confirmar mucho de lo que en los libros se dice y probablemente a descubrir algo ahí que no lo he visto en los libros. Y luego se los comparto. Muchas gracias. No, pues Muchas gracias. les agradezco que me tengan confianza y sobre todo la paciencia para escucharme. No, al contrario. Gracias, profe, nos vemos mañana. Muchas gracias, Tacho. Cuídense. Gracias, Interesante. Tachito. Muchas gracias porque ese tema es complicado, pero hacerlo fácil te lo agradezco mucho. Muchas No, gracias. estén bien. Nos vemos mañana. 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 Hasta mañana. Bye bye a todos. Gracias. Déjenme cerrar esto. Nos vemos la próxima semana por acá, Tachito. La próxima semana, sí, profe. Mañana nos vemos en su espacio. Mañana nos vemos temprano. Cuídese.